Hola, bienvenidos a Pensar Plural, bienvenidos a los Silencios de Phantom, bienvenidos al Rincón de las Series. Yo soy Daniel Gorostiza Limón eh, y bueno, hoy vamos a hablar de una serie que tuvo, si no recuerdo mal, pues 3 temporadas, que se titula eh, Penny Dreadful. No confundir con Penny Dreadful City of Angels, que fue un spin-off, una especie de continuación sin serlo, que se sitúa en la ciudad de Los Ángeles y que no tiene nada que ver con esta serie. Bueno, sí, tiene cosas que ver, el autor es el mismo, la creó John Logan, todo eso sí, pero Dreadful, City of Angels, Ciudad de Ángeles. Bueno, para empezar no puedo hablar de ella porque no la he visto, aunque está en mi lista de pendientes, pero no es esa la serie de la que quiero hablar hoy. La que yo quiero ver, pues que se emitió entre el 2014 y el 2016 y que eran 3 temporadas, pues era una serie británico-estadounidense de terror gótico creada y escrita por John Logan, que por ejemplo ha trabajado eh, como guionista en películas de gran calidad como por ejemplo El último Samurai. El último Samurai, la que protagonizó Tom Cruise y dirigió Edward Zwick. Pero antes de nada, pues como siempre, nuestra autopromoción. Podéis encontrarnos en Twitter, Pensar Plural, en Facebook, Pensar Plural, donde subimos todos los días alguna cosa, alguna crítica, algo interesante. Podéis encontrarnos también en Spotify, en donde últimamente no subimos nada, pero están nuestros primeros podcasts, así que podéis encontrar allí algunas pequeñas joyas interesantes. Podéis encontrarnos también en Instagram, Pensar Plural, y por supuesto en eh, YouTube, como Pensar Plural o como los Silencios de Phantom, o en este caso, pues el Rincón de la Serie. Bueno, dicho todo esto, pues como decía, Penny Dreadful fue una serie de 3 temporadas, en la que aparecían personajes como el Doctor Frankenstein, pues Dorian Gray, pues Drácula, eh, brujas y cosas así. Eh, pero antes os contaré el título, no lo tradujeron que yo sepa al castellano, pero Penny Dreadful vendría a significar algo así como, en una traducción, porque Penny es penique, Dreadful es, bueno, es muchas cosas, pero en concreto yo la voy a traducir por una de sus acepciones, uno de sus significados, que sería terrorífica. Entonces, ¿cómo traduciría Penny Dreadful? ¿Penique terrorífico? No. Terrorífica de apenique. ¿Y por qué? Porque Penny Dreadful toma directamente el nombre de una serie de novelitas que fueron muy, sí, coleccionables de relatos, libros que fueron muy populares, sobre todo entre las clases económicamente menos pudientes de la Inglaterra victoriana. Luego sí se expandió a otros países del mundo anglosajón, pero el origen fue en Londres y en el Reino Unido, que fue donde tuvo su primer éxito. Estas novelas se caracterizaban por eso, porque la gente, pues no con mucho dinero, las podía comprar y las compraban mucho por 2 razones, porque costaban un penique, con lo cual no eran demasiado caras comparados con otros libros que podían comprar, que a lo mejor se escapaba de su presupuesto, y luego porque tocaba mucho el género del terror, que era muy popular en aquella época, bueno, y hoy en día también sigue siendo. O sea, el terror es un género de esos que es como las comedias, pues siempre serán populares.
porque al igual que las comedias, pues conectan con una parte muy interna de nosotros mismos. En cualquier caso, bueno, pues, ¿qué pasa? Que estas historias de terror además tenían, digamos que la cualidad de que muchas veces pues aparecían personajes curiosamente emparentados con los grandes clásicos de aquella época de terror, de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? Como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, etcétera. ¿Qué pasa? Que pues hay personajes como el hombre lobo, la momia, pues igual aparecen con el mismo nombre, pero con Drácula a lo mejor pues como no tenían para los derechos, pues era el conde Drácula, igual que el conde Orlok tampoco tenían los derechos para hacer Drácula y hicieron Drácula, pero le cambiaron el nombre. Pues a lo mejor era el conde Drácula. O en vez de ser a lo mejor Frankenstein, era Frankenstein, ¿vale? Pero era básicamente aventuras de esos personajes y luego también otras muchas historias originales. No hay que pensar en ningún caso que por el hecho de que estas historias fueran, el precio fuera bajo, ¿no? Eso era para llegar a más gente, a tener mayor difusión, pero no necesariamente y porque algunas fueran, pues, digamos, versiones baratas o continuaciones baratas de clásicos de la literatura de terror, ciencia ficción o fantasía, que, los Penny Dreadful eran relatos breves malos, porque no, muchas veces eran grandes relatos de autores a lo mejor desconocidos o porque eran anónimos o porque estaban empezando y tal. Entonces ahí te puedes encontrar pequeñas joyas en los Penny Dreadful, como por ejemplo, pues os podría decir, sí, quizás no conozcáis el musical de Sweeney Todd, pero muchos conoceréis la película de Tim Burton, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Flint. Bueno, pues esta historia se basa en un relato breve que apareció en 1846 en un Penny Dreadful, en una terrorífica de Apenique, que se titulaba The String of Pearls, a Romance, pues el collar de perlas, un romance. Y bueno, una vez introducido este concepto, pues ahora más o menos podréis tener idea de qué va esta serie. O sea, en esta serie no te van a contar la historia de Drácula tal cual del libro, ni la historia de Frankenstein, pero a lo mejor aparece cierto doctor, cierta criatura, a lo mejor uno de los villanos puede que sea cierto vampiro transilvano y tal y cual. Y aquí sí que les pueden poner los nombres porque aquí sí tenían los dineros para ello. Pero igualmente, pues, ¿qué pasa? Que se basa mucho porque coge estos personajes no en historias originales, sino que en versión o continuación de las historias que ya conocemos. Eh, yo diría que un poco ambas. La serie está aquí, a mí me gusta mucho, la verdad. Me parece una gran serie una serie de gran calidad. Son 3 temporadas, como ya he dicho, 27 episodios. Y bueno, está protagonizada por grandes actores. Para empezar, Eva Green es la que mejor lo hace y es un personaje que si bien en la primera temporada era una serie muy grupal y todos más o menos tenían el mismo protagonismo, ya en la segunda es la temporada gira alrededor de Eva Green, aunque los otros personajes siguen teniendo gran importancia, pero gira alrededor del personaje de Eva Green, que por cierto es una de las mejores actrices que tiene Francia y que muchos de vosotros la conoceréis por la malísima película 300, la no sé qué de un imperio, la continuación de 300. O sea, está 300 la buena, pues ella sale en la continuación, en la mala. Eh, pero que también la podéis conocer si veis cine en francés o si no, también en cine americano, pues ha salido en varias películas de eh, Tim Burton, ¿no? Como Dark Shadows, Sombras Tenebrosas,
en la que curiosamente hacía de bruja. Y tú dices, ¿por qué? Ah, pues si veis Penny Dreadful lo entenderéis. O, por ejemplo, esa que me encanta a mí, Miss Peregrine y El hogar de los niños peculiares, que me parece una película preciosa, pues ella hace de Miss Peregrine. Eh, pero como digo, aunque ya en la segunda y la tercera temporada sea la más protagonista de todos y se haga con la serie y cada vez que salga se coma la serie directamente, pues Eva Green no está sola. Está acompañada de un gran reparto de actores como Timothy Dalton, que algunos los conoceréis como James Bond. Aquí hace de el padre de Mina Harker. Y también pues otros actores como el británico Rory Kinnear, Billy, Billy Piper, que también hace muy buen papel, eh, y otros como Josh Hartnett, que es un gran actor estadounidense, también Wes Studi y mi querida Helen McCrory, que yo la conocí en esta serie y me cautivó. Hace un papel de pequeño gran spoiler de bruja no buena, ¿vale? Si Eva Green es el opuesto, es a lo mejor una buena, pues esta es lo opuesto, es una mala. Y yo la conocí en esta serie, Helen McCrory, que hace tan buen papel que era de esas villanas que tú dices, qué asco de, ¿no? Cuando a veces tú dices, qué asco de tío o qué asco de tía, pues tú, qué asco de tía. Y la ves y no contra la actriz, por supuesto, del personaje, ¿no? Porque lo hace de esas villanas que te dan ahí cosas. Y luego la ves tú en Peaky Blinders, que para mí es uno de los dos pilares de la serie. Lamentablemente perdimos a esa gran actriz, bueno, lamentablemente porque cualquier pérdida humana es importante y luego porque en la serie en concreto, porque era uno de los dos pilares de la serie, o sea, para mí la serie de Peaky Blinders son Tommy Shelby, Thomas Shelby y Polly, y eso es así. Entonces, pues, y aquí en en Peaky Blinders, perdón, pues era lo opuesto. Pese a que tenía sus oscuridades, sus sombras, es un personaje gris y todo lo que queráis. Esta serie me encantaba y era uno de los personajes que más me gustaba. Y en el otro era un personaje que tú decías, tía, a ver cuándo ya te cogen y acaban con tus planes malévolos. Ahí se ve lo que es una buena actriz, que es capaz de, cuando es la villana, es la más odiosa de las villanas, y cuando es un personaje con sus sombras, pero atractivo, pues al público le gusta y le cautiva. Eso es igual que si tuviera que hacer un personaje anodino, yo estoy seguro de que Helen McCrory lo habría hecho. Entonces, la segunda temporada esta actriz pues tiene un papel fundamental. Entonces hay grandes actores, como ya he dicho, ¿no? Eva Green, Timothy Dalton serían los protagonistas junto con Josh Hartnett. Luego hay una otra serie de personajes que se le van añadiendo, y Billy Piper también, durante la temporada, ¿no? Personajes que vienen y van, que también están bastante bien. Entonces, pues, ¿qué tiene esta serie que le hace especial? Pues aparte de que es un homenaje a estas historias que ya he hablado y que las pues les revive en cierta manera, pero de una forma con gran calidad, o sea, basándose a lo mejor en esas versiones, en esas historias, en esos Penny Dreadful de gran calidad, no en los malos, sino en los buenos. Y aunque cada temporada tiene una historia diferente, ¿no? Son continuación la una de la otra y yo creo que está muy bien, con sus tres actos, sus tres aventuras encadenadas, digamos, te desarrolla una historia muy interesante de estos personajes, pues el misterioso americano,
la mujer que tiene posiblemente algún tipo de poder y pasado oscuro, el gran cazador que vuelve a casa y luego que vuelve a casa, que nunca, siempre ha estado ausente y que aun cuando estaba ahí y que quiere recuperar a su hija, su criado afrobritánico, bueno, y otra serie de personajes, el Doctorcito, su criatura, Billy Piper, que hace un papel dual, y bueno, en esta historia tenemos hasta al mismísimo Dorian Gray, que, como uno se puede imaginar, hace de persona totalmente frívola, que solo vive por el divertimento, pero a su vez, como su vida es eterna, está ya aburrido de la vida y busca nuevos placeres, nuevos, digamos, retos sensitivos, si los queréis decir, o lo que sea, busca nuevos estímulos, vamos. Eh, y que, como podéis imaginar también, pues es... Yo no diría ni bisexual, ese tiene que ser pansexual, lo cual pues, no me parece raro. Siendo inmortal, pues uno diría seguramente, pues aquí hay que probarlo de todo, porque si no te vas a aburrir toda la eternidad siempre haciendo lo mismo. Y nada, un onanista total. Y es eso, una serie muy interesante con ese terror gótico que a lo mejor no te da miedo, aunque puede haber momentos que sí te den miedo o que te angustien o que te den susto, o sea que no es, pero no es una serie de que te dé miedo, que no puedas dormir, ¿vale? Tiene sus sustos, sus angustias, digamos, y sus cosas así de sus oscuridades, sus sombras, pero no es una historia de miedo que no vayas a dormir, como ya he dicho. Luego, pues nuestros héroes, aunque son héroes, pues son el americano de pasado oscuro. La mujer que era amiga de Mina Harker, que también tiene un pasado oscuro y quizás unas habilidades pues curiosas. Eh, y no sabemos de dónde provienen esas habilidades, si de un pacto con alguien o de sí misma o de lo que sea. Pues ya hemos dicho el cazador, muy gran cazador y ahora sí, vivido por su hija, pero cuando su hija estaba ahí, el tipo como si no estuviera, quiero decir, cuando él estaba en casa, porque casi nunca estaba, pero cuando estaba, pues como si no estuviera. Entonces, pues son personajes grises, pero no malos, son como todos, podemos ser buenos, malos, una mezcla de todo, quizás, ¿no? Si el bien está aquí, el mal está aquí, pues que hay un montón de matices, pues por aquí están, en algún lado. Pero pese a eso, ellos intentan el bien, tienen una lucha, les pasa un poco como a Constantine, una lucha contra el mal, intentando evitar ese mal que se quiere apoderar de ese Londres del siglo XIX, con su oscuridad, ese Londres victoriano que uno se lo imagina con esas calles sucias, esa niebla que no se sabe muchas veces si es niebla natural o es de la contaminación de las fábricas. Sí, ese gran imperio con tantas luces, pero que luego tenía esas luces daban lugar a muchas sombras, pues dentro de estas sombras tan oscuras que daban las luces del Imperio Británico, dentro de esas sombras que se proyectaban muchas veces en su capital, en Londres, se mueven estos personajes que se enfrentan a una serie de retos sobrenaturales. Bueno, hemos hablado de vampiros, brujas, quizás hasta el mismísimo diablo. Pues, o algún dios pagano. Pues claro, se mueven por esas sombras, pero no se enfrentan a personajes corrientes, se enfrentan pues a criaturas sobrenaturales. Son historias que parecen las de algunos personajes y se ven que están más juntas. Las otras parecen más aparte, más individuales,
pero al final todas las historias se entrelazan las unas con las otras de alguna forma porque todos estos personajes deambulan por las sombras de ese Londres. Em, y bueno, es que no quiero desvelar mucho del argumento, creo que ya he contado demasiado, la verdad. Y bueno, os recomiendo esta serie totalmente porque si lo que buscáis es una serie de aventuras, aquí la vais a encontrar. Si lo que buscáis es una serie donde haya magia, vampiros, espíritus malignos y todas esas cosas, también la vais a encontrar. Si buscáis una serie que os rememore ese típico terror gótico de las novelas del siglo XIX y tal, lo vais a encontrar, ese terror romántico. Si queréis romance, también lo vais a encontrar aquí. Si queréis redención, también lo vais a encontrar aquí. Entonces, pues yo creo que esta es una serie que podéis disfrutar mucho. Como digo, tiene 3 temporadas, pero son 27 episodios, que tampoco son tantos, hombre, son bastantes, pero no son tantos, teniendo en cuenta que algunas series tienen 22 episodios por temporada, pues que esta con 3 temporadas tenga 27, pues no es tanto. Y ya digo, son totalmente recomendables. Yo no recuerdo que tuviera episodios de relleno y personalmente la coloco entre una de mis series favoritas. Por eso están aquí. Bueno, todas las que he metido y que estoy metiendo en el rincón de series están entre mis series favoritas. Y esta no podía ser menos, por lo cual la recomiendo totalmente. Eh, pues nada, dicho todo esto, no me queda otra cosa que deciros que nos veremos pronto, ya sea en próximos podcasts, que el siguiente creo que va a ser, que lo vamos a hacer sobre las novelas o relatos de Stephen King en el cine, donde hablaremos tanto de lo bueno como de lo malo, ya sea en novelas o relatos como en películas de Stephen King. Y también en próximas píldoras, ya sean mías, que creo que seguiré un poco, aunque no voy a abandonar las otras píldoras, voy a seguir un poco más con, le he cogido el gustillo a esto del rincón de la serie y voy a seguir con alguna cosita más del rincón de la serie. Por supuesto, aparte del podcast, aparte de mis píldoras, pues podréis encontrar las píldoras de Rubén, que son totalmente interesantes también, tanto las que hace él solo como las que hace con Phantom, y las que hace conmigo y probablemente la semana que viene además haremos creo una sobre las pelis de Batman de Tim Burton. Creo que vamos a hacer además unas cuantas sobre pelis de Batman, porque a mí me gustan los superhéroes, aunque Batman no es mi favorito. Ese sería Superman, Kal-El. Pero bueno, a mí me gustan los superhéroes, le gusta Batman, pues ¿por qué no? Lo hacemos y tal. Y que además creo que será bastante interesante. Dicho todo esto, pues como siempre os digo, espero que no parezca repetido, pero es que me gusta mucho esa frase, que la fuerza os acompañe siempre.